Hola hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Sean bienvenidos a lo que es la sesión de ¿Dónde en la Biblia encuentro? Y pues en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de dónde en la Biblia encuentro acerca de los anticristos. Y bueno, este es un tema pues de mucho interés para muchos, especialmente en el mundo denominacional, donde hablan bastante acerca de lo que es el tema del rapto, el tema del anticristo, las bestias de Apocalipsis capítulo 13, el 666, en fin, todas estas doctrinas son conocidas como doctrinas que tienen que ver con la escatología. Escatología, que básicamente es una palabra compuesta que denota un estudio de las últimas cosas, estudio de las últimas cosas. Y bueno, mucho una vez más se habla acerca de estos temas. Y la pregunta pues es, ¿qué dice la Biblia en esta ocasión acerca de los anticristos? Y bueno, mucho se ha mencionado acerca de los anticristos. Algunos enseñan que el anticristo va a ser un líder mundial que en el futuro, cuando Cristo venga para establecer su reino terrenal aquí en la tierra y reinar por 1000 años, según algunos, según la enseñanza de Apocalipsis 20, que una vez más, ¿verdad? Pues es un capítulo que ha sido tomado fuera de contexto. Algunos establecen de que Cristo va a venir y va a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Y bueno, pues durante ese tiempo el anticristo se va a revelar, que viene siendo como un líder mundial y que pues va a estar, ¿verdad? Pues obviamente, como dice la palabra, en contra de Cristo. Y bueno, pues pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la doctrina del anticristo? Y bueno, mucho de lo que se dice en el mundo denominacional acerca del anticristo es tomado del libro de Apocalipsis. Y déjenme le hago esta pregunta. ¿Cuántas veces aparece la palabra anticristo en el libro de Apocalipsis? Y bueno, la respuesta es ni una vez. Ninguna vez aparece la palabra anticristo en el libro de Apocalipsis. Para leer información acerca de esta persona o de estas personas, porque también se utiliza en plural, bueno, pues tenemos que acudir a lo que es las cartas del apóstol Juan. Y yo quiero que me acompañe ahí a Primera de Juan. Vamos a estar ahí un momento en Primera de Juan y luego vamos a acudir a Segunda de Juan. Esta palabra anticristo básicamente aparece solamente 4 veces en su forma singular y una vez en su forma plural. Así que pues vamos a, por ejemplo, leer algunos de los pasajes donde esta palabra aparece y pues apunte estos textos para que usted los pueda analizar ahí en la comodidad de su hogar y pueda darse cuenta de lo que en realidad la Biblia establece acerca de esta doctrina. Así que el primer texto donde vamos a ir es Primera de Juan capítulo 2 y versículo 18. Primera de Juan capítulo 2 y verso 18. Note lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así que si usted se fijó ahí en 1 de Juan 2, versículo 18, la palabra anticristo aparece una vez y luego en su forma singular y luego en su forma plural, ¿verdad? Pues en la segunda ocasión. Así que ahora tenemos aquí en este texto de 1 de Juan 2, 18, dos ocasiones cuando aparece la palabra anticristo. Luego tenemos 1 de Juan 2 y verso 22. 1 de Juan 2, 22. Vamos a leerlo. Dice el texto,
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que pues aquí tenemos ya la tercera ocasión donde aparece la palabra anticristo en su forma singular. Acuérdese que en su forma singular lo tenemos 4 veces y una sola vez en su forma plural. Ahora vamos a Primera de Juan capítulo 4 y versículo 3. Primera de Juan 4 y verso 3. Dice el texto: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4 y verso 3. Aquí está, ¿verdad? Pues la vez número 4 cuando aparece esta palabra. Y ahora, la última ocasión donde aparece esta palabra está en segunda de Juan, versículo 7. Segunda de Juan 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, aquí están los textos donde la palabra anticristo aparece. Una vez más, Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 2:22, Primera de Juan 4:3 y Segunda de Juan versículo 7. Esos son los únicos 4 textos donde la palabra anticristo aparece. Y bueno, en ninguno de estos textos se menciona de que el anticristo va a ser un líder mundial, como algún presidente, algún rey, un líder mundial que se va a levantar en el futuro y que va a reinar aquí en la tierra y que va a estar en contra de Cristo. Simplemente los textos que hemos leído no están ahí. Cuando usted le pregunta a algunas personas, y esto digo algunas personas porque la enseñanza en cuanto a los anticristos varían de grupo religioso a grupo religioso. Así que si usted le pregunta a algunos acerca del anticristo, y ellos le van a decir a usted que este va a ser un líder mundial que se va a levantar en el futuro. Así que pues no es alguien que en este momento esté reinando. Ahora, una vez más, si usted le pregunta a otras personas en otros grupos religiosos, lo que es el anticristo se le ha atribuido a varios líderes mundiales. Por ejemplo, a Saddam Hussein se dijo, ¿verdad? Pues que él era el anticristo. A Fidel Castro, pues a Chávez, en fin, han dado una cantidad enorme de nombres a los cuales se ha dicho, pues este es el anticristo. George Bush es el anticristo, Trump es el anticristo, en fin, todas estas diferentes ideas una vez más surgen de las doctrinas que estos grupos religiosos, ¿verdad? Pues enseñan acerca del anticristo. Y la gente puede decir muchas cosas acerca de esta enseñanza, puede dar a conocer muchas opiniones, pero usted y yo debemos de estar preocupados e interesados en lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque después de todo, no importa lo que la mayoría de la gente diga acerca del anticristo, lo que debe importarnos a nosotros es qué dice Dios al respecto. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Y bueno, y esos textos que hemos leído ahí, básicamente, ¿verdad? Pues se está hablando acerca de los anticristos. Ahora, ¿cuáles son las descripciones de estos anticristos según el apóstol Juan, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo? Bueno, pues si vamos a Primera de Juan 2:22, Primera de Juan 2:22, dice el texto: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, los anticristos, número 1, son mentirosos, según Primera de Juan 2:22, son mentirosos y niegan a Jesús, niegan que Jesús es el Cristo, el Mesías que habría de venir, y también, pues, niegan al Padre.
Así que cualquier persona que niegue que Jesús es el Cristo, que niegue que Jesús es el Mesías que había de venir, que fue profetizado en el Antiguo Testamento y vimos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Bueno, cualquier persona que niegue que Jesús es el Cristo, el Mesías, es un anticristo, es uno que está en contra de Cristo. Y tenemos muchos hoy en día que niegan que Jesús, el Hijo de Dios, es el anticristo, es el Hijo de Dios y el Cristo. Así que tales personas son descritas por el apóstol Juan como, ¿verdad? Pues un anticristo. Ahora, en 1 de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, según 1 de Juan 4:3, ¿quiénes son los anticristos? Bueno, son aquellos que no confiesan que Jesucristo había venido en carne, es decir, negaban la encarnación de Jesús y también, ¿verdad? Pues negaban al Padre y al Hijo. Entonces, cualquier persona que enseñe que Jesucristo no vino en carne, algo que la palabra de Dios enseña claramente en Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, o en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo, que obviamente es referencia a Cristo, se menciona en el 1:14, y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Así que Jesús es el verbo fue hecho carne, así que los anticristos son aquellos que niegan que Jesucristo había venido en carne, ¿verdad? Y pues sí, también, ¿verdad? Pues 2 de Juan 7 también enseña que los anticristos pues negaban y no confesaban que Jesucristo había venido en carne. Entonces, contextualmente, ¿quiénes son los anticristos? Y bueno, en aquellos tiempos, si usted hace un estudio histórico y contextual de lo que estaba sucediendo en los tiempos que el apóstol Juan escribe esta carta, estos escritos, usted se va a dar cuenta y va a descubrir que había un grupo conocido como los gnósticos. Y los gnósticos básicamente eran aquellas personas que negaban la deidad de Jesús, negaban que Jesús era el Cristo, negaban que Jesús había venido en carne. Al negar ellos la deidad de Jesús, básicamente estaban diciendo, no, el cuerpo físico es pecaminoso, el cuerpo es malo, por consiguiente es ilógico argumentar. Según lo que decían los gnósticos, era ilógico creer y argumentar de que la deidad iba a morar en un cuerpo físico, en el cuerpo de Jesús, porque el cuerpo es pecaminoso. Así que, y esto es lo que hacían los anticristos, los gnósticos, negaban la deidad de Jesús. Y aún en los tiempos cuando Pablo escribe, allá por el 62-63 después de Cristo, Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan se escriben aproximadamente por el 90-91 después de Cristo, Apocalipsis 95-96. Pero el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 y versículo 9, escribiendo allá por el 62-63 después de Cristo, refutó a estos anticristos, refutó a estos gnósticos que no creían que la deidad moraba en un cuerpo físico, el cuerpo de Jesús. La naturaleza divina, la esencia divina permaneció, habitó en Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, porque en él, ese pronombre él es referencia a Cristo, porque en Cristo mora o habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que corporalmente significa físicamente. Entonces, en el cuerpo de Cristo, físicamente, la esencia divina, la naturaleza divina, la deidad habitó en ese cuerpo. Entonces, esto es una clara refutación para lo que son los gnósticos, los anticristos.
Así que todo el Evangelio de Juan, 879 versículos, 21 capítulos, tienen el propósito de mostrar y a la misma vez presentar una refutación a los gnósticos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Así es, ese evangelio fue escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Así que textos como Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios o Dios era el verbo. Juan 8:58, antes que Abraham fuese yo soy. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Primera de Juan 5 y versículo 20, Jesucristo es el verdadero Dios, Él es verdadero Dios y Salvador. Tito capítulo 2 y versículo 13 y 14. En fin, todos estos textos presentan una clara y lógica refutación a los gnósticos de que en Cristo Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que pues esto es lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de los anticristos. Así que en el libro de Apocalipsis no hay enseñanza alguna acerca del rapto, de que Jesucristo va a venir de una manera secreta. Dice la Escritura claramente en Apocalipsis 1:7, he ahí vienen las nubes y todo ojo le verá. Así que cuando Cristo venga va a ser una actividad, un evento que se va a escuchar y se va a poder ver. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18. Entonces, en el libro de Apocalipsis, que es un libro que es altamente simbólico, es un libro apocalíptico, es un libro que se presenta en imágenes, simbolismo, visiones. Es un libro, ¿verdad? Pues, que es utiliza el lenguaje altamente simbólico, que representa algo. Así que pues cada vez que veamos algo en el libro de Apocalipsis es importante que usted y yo digamos, ok, esto es lo que dice, ¿qué representa esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como en el capítulo 5 se presenta a Jesús como de pie al lado del que está sentado en el trono, del cual se menciona en el capítulo 4. Bueno, se menciona a Cristo como el Cordero inmolado. Bueno, si pudiéramos ver a Jesús en estos momentos, ¿lo veríamos a Él como un cordero inmolado, como un animalito inmolado? La respuesta es no. ¿Qué representa el cordero inmolado? Bueno, representa el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, una vez más, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis hay que mantenerlo en su contexto de las cosas que habían de suceder pronto. Así que recordemos también que el libro de Apocalipsis es un libro cuyo tema central es victoria en Cristo. Y este libro se escribió para animar a los santos que estaban siendo perseguidos por el imperio de Roma, animar a los santos para que no se den por vencidos y para que sigan adelante a su recompensa eterna. Y se les escribe este libro para decirles, Dios está con ustedes y los va a ayudar en gran manera. Ahora pónganse a pensar, imagínense esos cristianos en el primer siglo que estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Y luego de repente leen ellos el capítulo 13 acerca de las dos bestias que se mencionan ahí. Y luego de repente están pensando en un líder en el futuro, pues aproximadamente 2000 años después. No pensaron ellos en esa manera. Tampoco, ¿verdad? Pues algunos han sugerido, han sacado tanquetas, aviones de guerra, en fin, toda clase de enseñanzas del libro de Apocalipsis. Todo esto no tendría nada de sentido para los santos que en ese momento estaban siendo perseguidos. Así que con relación a la doctrina del anticristo, una vez más, no hay tal cosa en las páginas de la Biblia acerca de un líder mundial que se va a levantar en el futuro durante el reinado de Cristo. Otra falsa doctrina también. Jesucristo no va a venir aquí a la tierra a reinar por 1000 años.
Jesucristo está reinando en este momento. Los cristianos que han obedecido el Evangelio de Cristo formamos parte del reino de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 lo menciona. Imagínense, para el 62-63 después de Cristo, los santos en Colosas ya estaban en el reino. ¿Por qué? Porque el reino y la iglesia son lo mismo. Así que cuando se trate de esta clase de temas, tengamos mucho cuidado y apeguémonos a lo que el texto nos enseña al respecto. No le atribuya a los textos enseñanzas que no están ahí. Recuerde, como estudiantes diligentes de la Biblia, debemos hacer una exégesis y no una eisegesis. Recuerde, exégesis significa extraer del texto lo que el autor original está diciendo. Eisegesis es cuando usted atribuye al texto una enseñanza que el autor original no quiso decir. Y mucho de lo que hoy en día se enseña en el mundo ha sido atribuido al texto, cuando en realidad el texto no está hablando de esas cosas. Entonces tengamos mucho cuidado, estudiemos la Biblia, estudiemos y escudriñemos las Escrituras cada día para ver si estas cosas son así. Hechos 17, versículo 11. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Así que espero que usted pueda considerar bíblicamente lo que la palabra de Dios enseña acerca de estos anticristos. Así que recuerde, estos anticristos son los gnósticos que negaban la deidad de Jesús, negaban que Jesús era el Hijo de Dios, negaban que Jesús era el Cristo, negaban la encarnación de Jesús. Estos son los anticristos, no un líder mundial que se iba a levantar o que se va a levantar en el futuro. En ninguna parte la palabra de Dios enseña eso, ¿verdad? Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y pues Dios le bendiga y nos siga ayudando para que sigamos estudiando juntos la palabra de nuestro Dios y sigamos aprendiendo. Muchas gracias por sus preguntas y pues Dios me los bendiga. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.